Millonario se enamora de fotógrafa casada y su mundo se desmorona al descubrir su secreto. En las majestuosas colinas de Mendoza, Argentina, rodeadas de viñedos interminables e imponentes montañas, Santiago Valente, un joven magnate de 29 años, se prepara para uno de los eventos más importantes de su vida familiar, la boda de su hermana menor, Isabela. Hijo de una de las familias más influyentes del país, Santiago ha logrado en su corta vida lo que muchos solo pueden soñar. Tiene un imperio de empresas, es admirado por su astucia y es dueño de una fortuna que parece crecer a cada movimiento que hace. Sin embargo, detrás de su fachada perfecta, su mundo personal está vacío, carente de conexiones genuinas. Para él, todo es transacción, poder y estrategia. Su vida emocional es como una tierra árida, sin espacio para que florezcan emociones verdaderas. El gran evento se llevará a cabo en una finca familiar, un lugar donde el lujo se mezcla con la belleza natural. Isabela insiste en que todo sea perfecto, y Santiago, que nunca repara en gastos, ha decidido contratar a los mejores proveedores. Entre ellos está Camila Oliva, una reconocida fotógrafa de bodas, recomendada por su habilidad para capturar momentos únicos y emocionales. Cuando Santiago la conoce por primera vez, algo cambia en él. Camila no es como las personas que está acostumbrado a ver. Su mirada, aunque profesional y concentrada, guarda una tristeza que él no puede ignorar. Es curioso que alguien que captura tantas sonrisas tenga los ojos tan apagados, comenta Santiago de forma casual mientras la observa trabajar, sintiendo una creciente curiosidad por esa mujer misteriosa. Camila, incómoda pero educada, responde sin detenerse: a veces, los que estamos detrás de la cámara preferimos no ser vistos. Santiago sonríe, intrigado, sin saber que esta interacción será solo el principio de algo que pronto cambiará el curso de sus vidas. Camila Oliva, de 28 años, es mucho más que una simple fotógrafa. Su talento reside en algo que va más allá de la técnica o la luz perfecta. Tiene la capacidad de capturar el alma de los momentos, de convertir cada imagen en un reflejo de los sentimientos más profundos de quienes retrata. Sus fotos no solo muestran sonrisas, muestran emociones que pocas veces se revelan a simple vista. En cada boda, Camila logra inmortalizar el amor en su forma más pura, como si pudiera ver lo que otros no ven. Sin embargo, detrás de su cámara, se esconde un secreto que la atormenta. Camila no es libre. Aunque muchos la ven como una mujer segura y dueña de su propio destino, la realidad es muy distinta. Está atrapada en un matrimonio con Tomás, un hombre que, en un principio, parecía ser su refugio, pero que con el tiempo se ha convertido en su mayor prisión. Tomás es controlador, celoso, incapaz de permitirle ser la mujer independiente que alguna vez fue. Cada decisión que Camila toma está bajo la vigilancia constante de su esposo, quien, con palabras suaves pero afiladas, va minando poco a poco su libertad. ¿Con quién hablas tanto por teléfono?, había preguntado Tomás la noche anterior, cuando Camila le informó que debía asistir a una reunión de trabajo para la boda en Mendoza. Es solo trabajo, Tomás. Ya te lo dije 1000 veces, respondió ella, sabiendo que cualquier explicación caería en oídos sordos. Pero no era solo una cuestión de celos, era algo más profundo. Tomás no soportaba la idea de que Camila pudiera tener una vida que él no controlara. Los momentos que Camila pasa trabajando, detrás de la cámara, son sus únicos instantes de respiro. Es en esos segundos en los que se siente verdaderamente viva, cuando su arte toma el control y puede escapar, aunque sea mentalmente, del control asfixiante de su marido. Sin embargo, la amenaza de Tomás está siempre presente. Incluso a kilómetros de distancia, ella sabe que él vigila sus pasos, revisa su teléfono, se entromete en su correo. Esa vigilancia constante la hace sentir como una marioneta en una cuerda tensa, siempre al borde de romperse. Durante su viaje a Mendoza, Camila intenta concentrarse en su trabajo, pero la sombra de Tomás es ineludible. Su teléfono vibra constantemente con mensajes. ¿Dónde estás? No me has respondido en 10 minutos, ¿por qué no me contestas? La ansiedad la consume mientras intenta mantener la calma frente a los novios y a Santiago, el hermano de la novia, que la observa desde lejos, intentando descifrar lo que sucede detrás de esos ojos tristes. En el fondo,
Camila sabe que este viaje podría ser una oportunidad para replantearse su vida, para alejarse de Tomás, pero también siente miedo, un miedo que la paraliza. Sabe que escapar no será fácil, y Tomás no la dejará ir tan fácilmente. Mientras enfoca su cámara en la pareja feliz, la mente de Camila se pierde en un torbellino de pensamientos, preguntándose si alguna vez podrá ser la persona que sus fotos muestran, libre, feliz y completa. Desde el primer momento en que Santiago Valente vio a Camila Oliva, sintió algo que no podía explicar. No era solo su belleza, que aunque discreta, irradiaba una luz especial. Había algo más profundo, algo que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo, una tristeza silenciosa que ella parecía llevar como un peso invisible. Era una mujer que, aunque parecía estar físicamente presente, sus pensamientos parecían estar siempre en otro lugar, en un mundo lejano y oscuro. Mientras el evento avanzaba y los preparativos del matrimonio de su hermana tomaban forma, Santiago no podía evitar seguir a Camila con la mirada. Desde un rincón del gran salón decorado con elegancia, él la observaba moverse con precisión, capturando cada detalle, cada emoción de los invitados y los novios. Su dedicación al trabajo era admirable, casi obsesiva, como si intentara perderse en su arte para escapar de algo que la atormentaba. Es como si el mundo no existiera para ella mientras está detrás de la cámara, pensaba Santiago mientras la veía ajustar su equipo y enfocar a Isabela y su prometido durante una sesión de fotos junto al viñedo. El sol caía suavemente sobre las colinas de Mendoza, creando un paisaje idílico que contrastaba con la tensión interna que él sentía cada vez que la veía. Una tarde, mientras Santiago revisaba algunos detalles de la ceremonia, se cruzó con Camila en uno de los jardines de la finca. Ella, con la cámara colgando de su cuello, parecía estar sumergida en sus propios pensamientos, completamente ajena a la belleza del lugar. Santiago decidió acercarse, movido por una curiosidad que no lograba contener. ¿Todo bien?, preguntó Santiago, con una sonrisa suave, intentando no parecer demasiado intrusivo. Camila levantó la mirada, visiblemente sorprendida por la presencia de Santiago. Había algo en sus ojos que delataba que no estaba acostumbrada a la amabilidad desinteresada. Sí, todo bien, solo, vaciló por un momento. Solo ajustando algunas cosas en la cámara. Santiago asintió, pero sabía que había algo más, algo que ella no estaba dispuesta a compartir. La forma en que evitaba sostenerle la mirada, la manera en que sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la cámara, todo indicaba que algo no estaba bien. Pero Santiago no quiso presionar. No aún. Desde ese momento, la curiosidad de Santiago se transformó en algo más, un deseo de protegerla. Había visto muchas veces a personas fingir, ocultar sus verdaderos sentimientos tras sonrisas o comentarios vacíos, pero Camila no fingía. Ella simplemente parecía atrapada, prisionera de una tristeza que la consumía desde dentro. Y eso lo inquietaba profundamente. A medida que los días pasaban, Santiago se encontraba buscando cualquier excusa para cruzarse con ella. Sabía que no era apropiado, que Camila estaba allí como profesional y que no debía involucrarse en su vida personal. Pero no podía evitarlo. Había algo en ella que lo impulsaba a querer conocer más, a desentrañar el misterio que parecía envolverla. En una de las reuniones de coordinación del evento, Santiago la observaba desde el otro lado de la sala, viendo cómo interactuaba con los demás proveedores. Mientras todos bromeaban y reían, Camila mantenía una sonrisa educada pero distante. Parecía estar en automático, haciendo lo que debía sin permitir que ninguna emoción real cruzara su rostro. Aquello solo reforzaba el deseo de Santiago de acercarse más. ¿Qué estará escondiendo?, se preguntaba a menudo. Cada vez que la miraba, era como si viera dos versiones de la misma persona, la fotógrafa profesional y eficiente que todos admiraban y la mujer atormentada que él percibía en sus gestos más sutiles. La preocupación crecía en su interior y aunque sabía que no debía involucrarse, algo en su interior ya había decidido. Santiago quería ayudarla, quería descubrir qué la hacía cargar con esa tristeza y, si era posible, aliviar su dolor. Pero también sabía que debía ser cauteloso. Camila no era alguien que se abriera fácilmente, y cualquier paso en falso podría alejarla aún más.
Mientras observaba el horizonte, Santiago se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en algo más profundo. Ahora no solo quería conocer a Camila. La noche del ensayo de la boda llegó con una atmósfera de celebración anticipada. Los jardines de la finca brillaban con luces cálidas y las risas de los invitados resonaban mientras el aire se llenaba de la promesa de un gran evento por venir. Santiago, siempre observador, había pasado la mayor parte del tiempo socializando con amigos y familiares, pero en todo momento, sus ojos seguían buscando a Camila entre la multitud. Finalmente, la vio cerca de la mesa principal, ajustando la cámara para capturar algunos momentos espontáneos del ensayo. Era la oportunidad perfecta. Santiago decidió acercarse, aprovechando que los novios estaban ocupados con otros invitados. Camila, dijo suavemente mientras se acercaba, su voz lo suficientemente baja para no sobresaltarla, pero lo bastante firme para captar su atención. Camila levantó la vista, un tanto sorprendida, pero manteniendo su compostura profesional. Él era, después de todo, el hermano del novio y su empleador, lo que significaba que no podía permitirse ser descortés. Señor Valente, respondió con una pequeña sonrisa educada. ¿En qué puedo ayudarlo? Santiago hizo una pausa, observándola con detenimiento. La distancia física entre ellos era mínima, pero sentía que había un abismo emocional que ella levantaba con cada palabra. Sabía que si no abordaba el tema con cuidado, podría ahuyentarla. Por favor, llámame Santiago, dijo con una sonrisa relajada. Solo quería agradecerte por el increíble trabajo que estás haciendo. Mi hermana está encantada con las fotos. Camila asintió, agradecida por el cumplido, pero visiblemente incómoda con la conversación casual. No era la primera vez que un cliente intentaba entablar una charla más personal, pero algo en Santiago la hacía sentir más vulnerable. Había algo en su mirada que parecía ver más allá de la superficie, y eso la inquietaba. Es mi trabajo, respondió con sencillez. Me alegra que estén contentos. Santiago percibió la barrera. Camila quería mantener todo estrictamente profesional, pero él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, y esta era la mejor oportunidad que tendría para profundizar un poco más. Pero no es solo trabajo, ¿verdad? Preguntó, cruzando los brazos y mirando a su alrededor. Es evidente que le pones pasión a lo que haces. Las emociones que capturas en cada imagen parecen tan reales, tan vivas. Es como si pudieras ver lo que otros no ven. Camila apartó la mirada por un breve instante, sintiendo como esa conversación empezaba a adentrarse en un terreno peligroso. No quería hablar de eso, no quería que nadie, y menos Santiago, supiera lo que realmente había detrás de sus fotos. Supongo que eso es lo que se espera de un fotógrafo, dijo, intentando desviar el enfoque. Capturar el momento. Santiago la observó detenidamente. Podía sentir la evasión en su respuesta, pero no quería ser demasiado directo. Así que decidió dar un pequeño paso más. No estoy tan seguro. Santiago hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Creo que capturas más que solo momentos. Hay algo en ti, Camila, algo en tus ojos que, no sé. No parecen estar aquí. Es como si estuvieras en otro lugar, atrapada en pensamientos lejanos. El comentario golpeó a Camila como un jarro de agua fría. Por un segundo, sus manos temblaron ligeramente sobre la cámara. ¿Había sido tan obvia? ¿Podía alguien, en tan poco tiempo, ver más allá de la máscara que había trabajado tanto en construir? No sé de qué me hablas, respondió, casi en un susurro, sin poder ocultar del todo el nerviosismo en su voz. De verdad, Santiago, estoy bien. Solo estoy concentrada en el trabajo. Santiago se dio cuenta del impacto de sus palabras y retrocedió ligeramente, sabiendo que había tocado una fibra sensible. No quería presionarla, pero al mismo tiempo, no podía dejarlo pasar. Perdón si te hice sentir incómoda, dijo suavemente. No era mi intención. Solo, a veces, la gente guarda cosas, y yo, bueno, sé lo que es llevar una carga invisible. Camila sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su compostura.
No debía permitir que nadie, y mucho menos Santiago, supiera lo que realmente ocurría en su vida personal. No ahora. No aquí. De verdad, estoy bien. Pero gracias por tu preocupación, dijo, esbozando una sonrisa forzada, intentando que la conversación terminara ahí. Santiago la miró por un momento más, sabiendo que había mucho más detrás de esas palabras, pero también comprendiendo que no era el momento de forzarla a hablar. Claro, dijo finalmente. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Con un último vistazo, Santiago se dio la vuelta y se alejó, pero algo en su interior le decía que esa no sería la última vez que hablarían de aquello. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Después de la conversación con Santiago durante el ensayo, Camila no pudo evitar sentir que algo dentro de ella había sido expuesto. Aunque logró ocultar sus verdaderos sentimientos tras respuestas evasivas, el comentario de Santiago sobre su mirada le había llegado más de lo que quería admitir. Se sentía inquieta, vulnerable, como si su fachada estuviera a punto de desmoronarse. Sin embargo, sus preocupaciones no se limitaban a Santiago. Tomás, su marido, había estado especialmente intranquilo en los últimos días. Su control sobre Camila parecía haberse intensificado desde que ella había llegado a Mendoza para trabajar en la boda. Las llamadas telefónicas y mensajes de texto se habían vuelto más frecuentes y agresivos. Cada vez que el teléfono de Camila vibraba, su estómago se tensaba de forma involuntaria. Sabía que era Tomás. Sabía que iba a exigir respuestas. Esa misma noche, después del ensayo, cuando Camila finalmente se retiró a su habitación, su teléfono sonó de nuevo. El nombre de Tomás apareció en la pantalla. Con un suspiro tembloroso, decidió contestar. ¿Dónde has estado todo el día? La voz de Tomás era dura, impaciente. Te llamé varias veces y no me contestaste. Camila cerró los ojos por un segundo, intentando mantener la calma. Sabía que cualquier palabra que dijera podría desencadenar una nueva pelea. Estaba trabajando, Tomás. Te dije que este proyecto iba a requerir mucho tiempo. No puedo estar pendiente del teléfono todo el día, respondió en un tono tranquilo, aunque por dentro el miedo la estaba carcomiendo. Eso es una excusa, Tomás bufó al otro lado de la línea. ¿Con quién estabas? No me mientas. Sé que hay algo raro. ¿Es con ese Valente? ¿Ese tipo rico te está coqueteando? El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Cómo sabía de Santiago? ¿Cómo podía sospechar tanto de una simple interacción profesional? Pero sabía que no debía mostrarse afectada. Tomás siempre había sido controlador, pero en los últimos meses su paranoia había alcanzado un nuevo nivel. Cualquier cosa podía interpretarla como una traición. No sé de qué hablas. Santiago es solo el hermano de la novia, nada más. Estoy aquí para trabajar, no para socializar, intentó mantener la compostura, pero podía sentir el veneno de Tomás a través del teléfono. Claro, siempre tienes una excusa, Tomás se interrumpió por un momento y luego añadió con un tono amenazante. Te recuerdo que no estoy lejos, Camila. Si descubro que me estás engañando o escondiendo algo, lo sabré. Y créeme, no te va a gustar lo que haré cuando regrese. Esas últimas palabras resonaron en su mente mucho después de que la llamada terminara. Camila dejó caer el teléfono sobre la cama y se llevó las manos a la cara, tratando de controlar la respiración. Sentía que el mundo se cerraba sobre ella, como si estuviera atrapada en una jaula invisible, sin salida. Tomás no estaba físicamente presente, pero su sombra la seguía a cada paso, envolviéndola en un miedo constante. La relación con Tomás no siempre había sido así. En los primeros años de su matrimonio, él había sido atento, encantador, un hombre del que se había enamorado profundamente. Pero con el tiempo, su verdadero carácter salió a la luz, celoso, manipulador y violento. Al principio, eran solo pequeños episodios, discusiones acaloradas que terminaban con promesas de cambio. Pero con los años, las promesas se habían convertido en amenazas y las discusiones en un ciclo interminable de abuso emocional.
Ahora, a kilómetros de distancia, Camila pensó que el trabajo en Mendoza podría darle algo de espacio para respirar, pero la presencia de Tomás seguía persiguiéndola, incluso desde lejos. Cada mensaje, cada llamada era un recordatorio de que nunca estaría realmente libre. El simple hecho de que Santiago la hubiera notado la hacía sentir aún más expuesta, como si cada interacción pudiera ser usada en su contra. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las palabras de Tomás seguían resonando en su mente: no te va a gustar lo que haré cuando regrese. El miedo la mantenía despierta, pero también, en el fondo, empezaba a crecer un nuevo sentimiento, una chispa de resistencia. Porque, aunque no quisiera admitirlo, algo había cambiado en ella desde que había llegado a Mendoza, desde que Santiago había notado lo que otros no veían. A mañana siguiente, Santiago no podía dejar de pensar en Camila. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente, y la tensión que percibió durante su breve conversación en el ensayo no había desaparecido. Sabía que algo no estaba bien, que detrás de su fachada profesional había una historia oscura que ella se negaba a revelar. El instinto de protegerla lo invadía con fuerza, una sensación que rara vez experimentaba. Santiago, acostumbrado a solucionar problemas con rapidez y eficiencia, se sentía frustrado por no saber cómo acercarse a ella sin empujarla demasiado. Más tarde, durante una pausa en los preparativos del día, encontró a Camila en el jardín, ajustando su equipo fotográfico. El ambiente tranquilo contrastaba con la inquietud que sentía al verla. Decidió que era el momento de actuar. Se acercó con pasos decididos, pero con la calma que sabía era necesaria para no asustarla. Camila, dijo suavemente, haciendo que ella levantara la mirada. ¿Podemos hablar un momento? Camila, sorprendida por su tono serio, dejó de lado su cámara y lo miró con cierta cautela. Sabía que Santiago no era como los demás hombres que había conocido en su vida, pero eso solo complicaba las cosas. Su situación era demasiado delicada, y la presencia constante de Tomás, aunque fuera solo a través de su teléfono, la mantenía en alerta. «Claro, ¿qué pasa?», respondió, intentando sonar despreocupada, pero el peso de las palabras de Tomás de la noche anterior aún la oprimía. Santiago respiró hondo antes de continuar. Sabía que tenía que abordar el tema con delicadeza, pero también sentía la urgencia de hacerle entender que no estaba sola. «Sé que esto no es asunto mío, pero», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ayer, cuando hablamos, sentí que hay algo más detrás de todo esto. Algo que no estás diciendo. Y no quiero meterme donde no debo, pero, si necesitas ayuda, de cualquier tipo, estoy aquí». El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. No esperaba que Santiago fuera tan directo, y por un momento, se sintió expuesta. Sin embargo, la idea de aceptar ayuda le aterraba. Sabía que cualquier intento de escapar de Tomás podría desencadenar consecuencias devastadoras, y lo último que quería era poner a alguien más en peligro. «No sé de qué hablas», respondió rápidamente, bajando la mirada. «Estoy bien, de verdad. Solo estoy un poco cansada por el trabajo. No tienes que preocuparte por mí». Santiago negó con la cabeza, viendo cómo Camila intentaba encerrarse nuevamente en su burbuja de negación. Pero no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «No, Camila. No me convences. Lo veo en tus ojos, en cómo te comportas. Hay algo mal, y no creo que se trate solo del cansancio». Su voz se suavizó. «Si estás en problemas, puedo ayudarte. Tengo los recursos, la influencia. No tienes que seguir lidiando con esto sola». Camila sintió un nudo en la garganta. La oferta de Santiago era tentadora, pero también sabía que aceptar su ayuda podría significar arrastrarlo a un abismo del que ella misma no sabía cómo salir. Tomás era impredecible, y cualquier movimiento en falso podría desatar su furia. Además, no quería que Santiago se sintiera responsable de algo que ella consideraba su propio infierno personal. «Santiago, lo aprecio, de verdad», dijo con voz temblorosa. «Pero no puedes ayudarme. Esto es complicado. No es algo que se resuelva con dinero o influencia. Hay cosas que no entiendes». Santiago frunció el ceño,
sintiéndose impotente por primera vez en mucho tiempo. Estaba acostumbrado a resolver cualquier problema con un par de llamadas telefónicas, a eliminar obstáculos con su poder y conexiones. Pero esta vez, era diferente. Camila no necesitaba un rescate financiero, sino emocional, y esa era una batalla que no sabía cómo ganar. Solo quiero que sepas que si cambias de opinión, estaré aquí. No importa lo complicado que sea. Nadie debería vivir con miedo, Camila. Ella asintió lentamente, sin saber qué decir. Sabía que Santiago lo decía con sinceridad, pero también sabía que aceptar su ayuda era exponerse a un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Gracias, Santiago, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa de gratitud, aunque en su interior el miedo seguía creciendo. Pero no puedo, no ahora. Santiago la miró, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que, aunque había ofrecido todo lo que podía, aún estaba muy lejos de poder ayudarla de verdad. Camila se volvió hacia su cámara, dando a entender que la conversación había terminado, mientras Santiago se alejaba, con la sensación de que aquello no era el final, sino solo el principio de algo mucho más oscuro. El día de la boda llegó con un sol radiante sobre las colinas de Mendoza. La finca, adornada con flores blancas y luces centelleantes, estaba llena de risas, música y el sonido de copas brindando. El ambiente era tan festivo como se esperaba, un escenario perfecto para el enlace de Isabela, la hermana de Santiago, con su prometido. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, desde la disposición de las mesas hasta los rincones fotográficos elegantes que Camila había creado con su impecable sentido estético. Sin embargo, mientras los invitados se sumergían en la alegría de la celebración, un torbellino emocional se arremolinaba bajo la superficie. Santiago, impecablemente vestido en su smoking, no podía evitar buscar a Camila entre la multitud. Desde que le había ofrecido su ayuda y ella la había rechazado, sus pensamientos no habían dejado de girar en torno a ella. Había una tensión latente entre ambos, una atracción que, aunque no fuera verbalizada, era innegable. Finalmente, Santiago la vio. Camila estaba junto al altar, cámara en mano, capturando la sonrisa radiante de Isabela mientras intercambiaba votos con su futuro esposo. A pesar de su profesionalismo, Santiago podía percibir la barrera emocional que ella había levantado. Camila era un enigma que lo atraía más y más, y cada vez que la miraba, deseaba poder romper esa barrera y liberarla de aquello que la tenía prisionera. Durante la ceremonia, sus miradas se encontraron varias veces. Cada vez que los ojos de Camila se cruzaban con los de Santiago, ella sentía un temblor en su interior. Había algo en su mirada que la hacía sentir comprendida, como si él pudiera ver la profundidad de su sufrimiento, pero también le recordaba los peligros que acechaban. Sabía que Santiago no era alguien que se rendiría fácilmente, pero también sabía que involucrarse con él sería jugar con fuego. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras finales de la ceremonia, Camila intentaba concentrarse en su trabajo, ajustando el lente de la cámara y enfocándose en los detalles. Pero la tensión en su pecho no disminuía. A lo lejos, sentía la presencia invisible de Tomás, siempre acechante, siempre vigilando. Él no estaba presente físicamente, pero su control sobre ella era palpable, incluso en medio de aquella boda perfecta. Después de la ceremonia, cuando los novios y los invitados se trasladaron al gran salón para la recepción, la atmósfera se llenó de música y conversaciones animadas. Santiago, rodeado de familiares y amigos, no podía evitar que su mirada volviera una y otra vez hacia Camila. Era como si todo el ruido a su alrededor se desvaneciera cuando la veía. Finalmente, decidió acercarse a ella. Camila estaba ajustando su cámara en uno de los rincones del salón cuando sintió la presencia de Santiago a su lado. «No has dejado de trabajar ni un segundo», comentó él, con una sonrisa amable. Ella levantó la mirada, tratando de mantener la compostura. «Es lo que me pagan por hacer», respondió, con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Santiago asintió, pero su mirada era seria. Sabía que Camila estaba tratando de mantener las cosas en la superficie, pero no podía ignorar lo que sentía. Había algo en el aire entre ellos, una conexión que ambos sentían pero que ninguno se atrevía a mencionar. «Camila», comenzó a decir, en un tono más bajo, casi susurrante.
¿Estás bien? La pregunta, aunque sencilla, la golpeó como una corriente fría. Por un segundo, pensó en decirle la verdad, en abrirse y contarle todo lo que realmente sucedía en su vida, pero el miedo la detuvo. Si Tomás llegara a enterarse de que ella estaba estableciendo cualquier tipo de conexión con Santiago, las consecuencias serían catastróficas. Estoy bien, Santiago. No te preocupes por mí, dijo, intentando sonar convincente, aunque la tensión en su voz la traicionaba. Santiago no la creyó, pero entendía que ella no estaba lista para aceptar su ayuda, no todavía. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto no acabaría aquí. La forma en que Camila evitaba sus preguntas, la sombra constante de temor en sus ojos, le indicaba que había más de lo que ella estaba dispuesta a revelar. Si alguna vez cambias de opinión, dijo Santiago, dejando la frase abierta. Camila asintió en silencio, sin saber qué decir. Sentía el peso de las emociones de ambos colgando en el aire, pero sabía que no podía permitirse el lujo de actuar según lo que sentía. No ahora, no cuando cada paso en falso podía poner en peligro su vida. La música seguía resonando en el fondo, las risas de los invitados llenaban el salón, pero para Camila y Santiago, el ambiente festivo no podía ocultar el tumulto emocional que se gestaba entre ellos. La noche avanzaba con el ambiente festivo en su máximo esplendor. Los invitados disfrutaban del vino, de la música y de la compañía, completamente ajenos a la tensión subyacente entre Camila y Santiago. Sin embargo, la sensación de calma pronto se vería interrumpida por una presencia inesperada. A mitad de la recepción, cuando la música comenzaba a bajar el ritmo para dar paso a los discursos, la puerta principal del salón se abrió de golpe. La figura de Tomás apareció en el umbral, y el ambiente de celebración se detuvo por un momento, como si un frío repentino hubiera caído sobre la fiesta. Camila, quien estaba ocupada organizando sus cámaras para el próximo conjunto de fotos, sintió el corazón hundirse en su pecho al verlo entrar. Tomás no estaba invitado. De hecho, ella no le había mencionado nada sobre la ubicación exacta del evento, pero allí estaba, con una mirada oscura y el rostro crispado de furia. El aire entre ellos se tensó de inmediato. Santiago, que se encontraba a pocos metros de Camila, también notó la presencia de Tomás. Su mirada se endureció al observar el cambio en la expresión de Camila. Algo en su interior le dijo que esto no terminaría bien. Tomás avanzó hacia el centro del salón, sus ojos enfocados en Camila, su ira evidente para cualquiera que lo mirara. La música se fue apagando lentamente cuando los invitados se dieron cuenta de la tensión en el aire. Algunos cuchicheos empezaron a recorrer la sala, pero la mayoría de los presentes simplemente miraba, atónitos por la abrupta aparición. Camila. Gritó Tomás con una voz cargada de desprecio. ¿Es aquí donde te escondes? Camila sintió que todo el mundo se detenía a su alrededor. El terror que siempre había sentido por Tomás, ese miedo constante, la paralizó en su lugar. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, pero intentó mantener la calma, sabiendo que cualquier reacción impulsiva solo lo enfurecería más. Tomás empezó a decir con voz apenas audible, mientras se acercaba lentamente hacia él. ¿Qué haces aquí? Él no le permitió terminar la frase. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, y su mirada la perforó con una mezcla de odio y celos. ¿Qué hago aquí?, repitió, burlándose. Debería preguntarte lo mismo. ¿Qué es esto, Camila? ¿Creías que no me daría cuenta de tus jueguitos? ¿Con quién crees que estás jugando? Los murmullos entre los invitados se intensificaron. La vergüenza se apoderaba de Camila, quien apenas podía sostenerle la mirada. Tomás, sin ninguna intención de bajar la voz, continuó su ataque. Me ignoras, no respondes mis llamadas, y ahora entiendo por qué. Su voz se volvió más aguda, más cruel. ¿Es este tu plan, Camila? ¿Engañarme mientras estás aquí, flirteando con él? Tomás señaló directamente hacia Santiago, su rostro desfigurado por la rabia. El salón entero pareció contener la respiración. Santiago dio un paso hacia adelante, sintiendo la necesidad de intervenir, pero la mirada aterrorizada de Camila lo detuvo. Sabía que cualquier acción podría agravar aún más la situación.
Tomás, no es lo que piensas. Camila intentó hablar, pero sus palabras fueron interrumpidas. Cállate, gritó él, sus palabras resonando en las paredes del salón. He sido lo suficientemente paciente contigo, pero esto ya es demasiado. ¿Crees que puedes hacer lo que te da la gana y humillarme? La humillación pública que Camila estaba soportando era evidente. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras los invitados la miraban con una mezcla de confusión y lástima. Sabía que Tomás estaba fuera de control, pero también sabía que cualquier intento de calmarlo solo lo enfurecería más. Tú eres mía, Camila, dijo Tomás, bajando el tono de voz pero haciéndolo aún más amenazante. No voy a permitir que me dejes, ni que juegues conmigo. Esto va a terminar ahora mismo. Santiago no pudo permanecer en silencio más tiempo. Dio un paso decidido hacia adelante, su rostro reflejando una mezcla de indignación y determinación. Creo que es suficiente, Tomás, dijo con una voz firme, atrayendo la atención de todos los presentes. No sé qué problemas tienes con Camila, pero este no es el lugar para resolverlos. Tomás giró hacia él, sus ojos llenos de furia. ¿Tú te crees que puedes meterte en esto?, gruñó. Esto es entre mi esposa y yo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Santiago sostuvo su mirada, negándose a retroceder, pero Camila, aterrorizada por lo que pudiera suceder si las cosas escalaban, levantó una mano, pidiendo a Santiago que no interviniera más. Por favor, murmuró Camila, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba. El ambiente se tensó aún más cuando Santiago decidió no retroceder ante las palabras de Tomás. La mano de Camila, temblorosa y suplicante, no fue suficiente para detener el instinto protector del joven empresario. Con una mezcla de furia y decisión en los ojos, Santiago dio otro paso al frente, interponiéndose entre Tomás y Camila, como si su mera presencia pudiera amortiguar la violencia que se avecinaba. Ya basta, Tomás, dijo Santiago con una voz firme, tratando de mantener la calma. No voy a permitir que la humilles más. Este no es el lugar, ni el momento. La multitud, que hasta ese momento había observado en silencio, empezó a intercambiar miradas nerviosas. Los cuchicheos crecían mientras los invitados comprendían la magnitud del conflicto que se desarrollaba ante sus ojos. La seguridad del evento, consciente de que la situación se estaba saliendo de control, empezó a acercarse lentamente, pero aún no intervenían. Tomás, fuera de sí, sintió la presión aumentar. Su rostro se tornó rojo de ira, sus ojos encendidos por una mezcla de celos y resentimiento. No podía soportar ver a otro hombre defender a su esposa, mucho menos a alguien como Santiago Valente, cuyo poder y carisma solo intensificaban la sensación de inferioridad que lo corroía por dentro. ¿Qué te crees, Valente?, gritó Tomás, dando un paso hacia él, con los puños cerrados. ¿Crees que porque tienes dinero y fama puedes meterte en mi vida? Esto no tiene nada que ver contigo. El tono de Tomás subió de nivel, y su voz resonaba por todo el salón. Los invitados estaban estupefactos, incapaces de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a ellos. La vergüenza y la tensión eran palpables en el aire. Santiago mantuvo su posición, pero su rostro se endureció ante el ataque verbal. No se trata de mí, Tomás. La voz de Santiago se mantuvo controlada, pero había una amenaza velada en sus palabras. Se trata de cómo estás tratando a Camila. Ya es suficiente. No te lo repetiré. Aquella última advertencia encendió una chispa en Tomás. Incapaz de controlar su furia, dio un paso brusco hacia Santiago, alzando la voz aún más, como si sus gritos pudieran reafirmar su control. Tú no entiendes nada. Ella es mía, vociferó, señalando con un dedo acusador a Camila. Todo esto es culpa tuya, Camila. Siempre me has mentido, y ahora me traicionas frente a todos. Y me haces quedar como un idiota. El corazón de Camila latía con fuerza. El miedo la paralizaba, mientras las palabras de Tomás se clavaban en ella como cuchillos. El caos había alcanzado su punto máximo, y el espectáculo que su vida privada había convertido en público la devastaba. Sabía que no podría detener lo que estaba ocurriendo,
pero cada grito de Tomás la hundía más en un abismo del que no sabía cómo escapar. Santiago, por otro lado, ya no podía contenerse más. Las palabras de Tomás eran veneno puro, y ver cómo humillaba a Camila, cómo la convertía en el centro de su rabia y desesperación, le hervía la sangre. Dio un paso más hacia Tomás, acortando la distancia entre ambos. «Ya no te lo repetiré», dijo Santiago, su voz ahora cargada de una furia contenida. «Sal de aquí. Ahora». Tomás, fuera de control, intentó empujar a Santiago, pero antes de que pudiera reaccionar, la seguridad del evento se lanzó sobre él. 2 guardias lo sujetaron con fuerza, inmovilizándolo. Los gritos de Tomás continuaban, pero ahora se ahogaban en un torbellino de rabia y frustración mientras lo arrastraban hacia la salida. «No he terminado», gritó mientras lo sacaban. «Camila, te arrepentirás de esto. No vas a escapar de mí». El salón quedó en un silencio sepulcral. Los invitados, conmocionados, miraban en todas direcciones, algunos susurrando, otros todavía asimilando lo que acababa de ocurrir. Santiago permaneció en el lugar, respirando profundamente mientras trataba de recuperar la compostura. Sabía que aquello no había terminado, que Tomás no se daría por vencido tan fácilmente. Camila, por su parte, estaba devastada. Las lágrimas llenaban sus ojos, pero no se permitía llorar en público. Sabía que debía mantenerse fuerte, aunque en su interior todo se desmoronaba. La vergüenza y el miedo la envolvían, y aunque Tomás ya no estaba allí, la sensación de que aún la controlaba seguía siendo insoportable. Santiago, furioso, se acercó a ella, pero antes de decir algo, se detuvo. Sabía que en ese momento no había palabras que pudieran aliviar el peso que Camila estaba cargando. La seguridad había sacado a Tomás, pero las cicatrices de esa noche no desaparecerían tan fácilmente. Después del caos que Tomás había provocado en la boda, Camila se sintió completamente derrotada. No era solo la humillación pública lo que la devastaba, sino el miedo constante que ahora sentía más intensamente que nunca. Sabía que Tomás no dejaría de acosarla, que su ira solo había empeorado, y que las consecuencias de esa noche caerían sobre ella con fuerza una vez regresara a casa. Los días posteriores al incidente fueron una pesadilla silenciosa. Camila se aisló completamente del mundo, apartándose tanto del trabajo como de cualquier contacto social. Se encerró en su pequeño departamento, apagando su teléfono y desconectándose de todo. La culpa la consumía, culpa por haber permitido que su vida llegara a ese punto, culpa por haber arrastrado a Santiago a su desastre personal, y sobre todo, culpa por no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentar a Tomás antes. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Tomás resonaban en su mente: «Tú eres mía, te arrepentirás». No podía escapar de ese eco constante. Camila sabía que tarde o temprano Tomás la buscaría de nuevo, y eso la aterrorizaba. Mientras tanto, Santiago no había podido dejar de pensar en ella. El incidente en la boda no había hecho más que intensificar su determinación de ayudar a Camila, de encontrar una manera de liberarla de la prisión emocional y psicológica en la que estaba atrapada. Sabía que no podía forzarla a aceptar su ayuda, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Decidido a actuar, comenzó a investigar más a fondo quién era realmente Tomás. A través de sus contactos, Santiago consiguió acceso a información sobre el pasado de Tomás que lo dejó atónito. No solo descubrió que el hombre tenía antecedentes por violencia doméstica, sino que había estado involucrado en múltiples incidentes de abuso emocional y físico en relaciones anteriores, la mayoría de los cuales habían sido encubiertos o resueltos fuera de los tribunales. Era evidente que Tomás tenía un patrón de comportamiento destructivo que había logrado ocultar, y eso solo reforzó la determinación de Santiago de intervenir. Una tarde, Santiago se reunió con su equipo legal. Sabía que la situación requería de una estrategia cuidadosa, y que Camila necesitaría apoyo para enfrentarse a Tomás de una manera segura. Decidió usar todos los recursos a su disposición para brindarle ese apoyo, aunque ella no estuviera lista para pedirlo. El objetivo era protegerla, incluso si eso significaba ir en contra de los deseos iniciales de Camila.
Quiero saber todas las opciones legales que tenemos, dijo Santiago a su abogado principal, mientras revisaban los antecedentes de Tomás. No solo quiero mantener a ese hombre lejos de ella, quiero que pague por lo que ha hecho. Podemos explorar una orden de restricción, pero para eso necesitaremos que Camila testifique o al menos colabore, respondió el abogado. También podemos investigar los acuerdos previos que él ha hecho para asegurarnos de que no pueda usar su influencia para manipular la situación. Santiago asintió, pero sabía que el mayor obstáculo sería convencer a Camila de que aceptara esa ayuda. Entendía su miedo, su reticencia a enfrentarse a Tomás de manera directa, pero también sabía que la única manera de salir de esa pesadilla era confrontarla. Mientras pensaba en su próxima movida, no pudo evitar sentirse frustrado. Santiago estaba acostumbrado a resolver problemas con rapidez, a usar su poder e influencia para cambiar las cosas. Pero en este caso, no era solo una cuestión de dinero o poder, sino de ayudar a una persona que no sabía cómo aceptar esa ayuda. Después de varios días sin noticias de Camila, Santiago decidió tomar la iniciativa y contactarla directamente. Sabía que ella estaba aislada, consumida por el miedo y la culpa, y aunque no quería presionarla, era el momento de actuar. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a caer, Santiago se plantó frente a la puerta del pequeño departamento de Camila. Tocó con suavidad, pero no hubo respuesta. Insistió una vez más, y después de varios segundos, finalmente escuchó el sonido leve de pasos al otro lado. «Camila, soy Santiago», dijo, con un tono firme pero tranquilizador. «Sé que no quieres hablar con nadie, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesitamos resolver esto». La puerta se abrió ligeramente, lo suficiente para que los ojos cansados de Camila lo miraran desde la penumbra del interior. «No puedo, Santiago», susurró, su voz quebrada por la angustia. «No puedo enfrentarme a él, no sé qué hacer». «No estás sola en esto», respondió Santiago, mirándola con una mezcla de compasión y determinación. «He investigado a Tomás, sé quién es realmente, y te prometo que no dejaré que vuelva a hacerte daño. Pero necesitamos actuar». Camila lo miró en silencio, sintiendo que el peso de sus palabras chocaba con el miedo paralizante que sentía. Sabía que Santiago tenía razón, pero la sombra de Tomás seguía siendo un monstruo demasiado grande en su mente. Mientras Santiago movía cielo y tierra en silencio, buscando formas de proteger a Camila y mantener a Tomás lejos, ella se enfrentaba a una tormenta interior cada vez más devastadora. Sabía que debía tomar una decisión, que su vida con Tomás no podía continuar, pero el miedo la mantenía atrapada. Cada vez que pensaba en escapar, una sensación opresiva de pánico la paralizaba. ¿Y si Santiago no lograba detener a Tomás? ¿Y si, después de todo, no había un lugar donde pudiera estar a salvo? Camila pasaba los días en su departamento, desconectada del mundo exterior. Apenas salía a la calle por temor a encontrarse con Tomás o con alguien enviado por él. El constante temor a lo que pudiera hacer le dominaba cada pensamiento, cada acción. Santiago la había buscado varias veces, ofreciendo su ayuda, asegurándole que había recursos, opciones legales, pero ella se sentía incapaz de dar ese paso definitivo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de su pequeño apartamento, Camila se sentó en el sofá, abrazándose las piernas. La soledad se sentía más pesada que nunca, y el eco de las amenazas de Tomás resonaba en su mente. «No vas a escapar de mí, te arrepentirás», recordaba con dolor. Por un breve momento, un pensamiento oscuro cruzó su mente, ¿y si volviera con él? La idea de rendirse, de simplemente regresar a su lado, parecía ofrecer un respiro del conflicto constante. Si volvía, quizás Tomás dejaría de perseguirla, de amenazarla. Quizás podría evitar más violencia y sufrimiento. Quizás, si hacía todo lo que él quería, las cosas se calmarían. Era una opción aterradora, pero en su estado de desesperación, le pareció la única forma de terminar con su angustia. «Tal vez si le prometo que no volveré a verlo», murmuró para sí misma, susurrando las palabras con la voz temblorosa. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Sabía que volver con Tomás solo significaría más dolor, más abuso, más control. Había soportado años de manipulación, de maltrato emocional y físico.
regresar a su lado no detendría el sufrimiento, solo lo prolongaría. No había salvación en los brazos de Tomás. Luchando contra sus propios pensamientos, Camila se puso de pie, tratando de sacudirse la sensación de desesperanza. No podía volver con él. Pero entonces, ¿qué opción le quedaba? ¿Realmente podía confiar en Santiago, en sus promesas de protección? Aunque él le había demostrado una y otra vez su deseo de ayudarla, la idea de depender de alguien más, de arrastrarlo aún más profundamente en su caos personal, le parecía insoportable. Se acercó a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, reflejando su propio estado mental, atrapada, cayendo sin control. En ese momento, se dio cuenta de que no era solo el miedo a Tomás lo que la mantenía paralizada. También era el miedo a lo que vendría después. ¿Quién sería ella sin esa relación destructiva que había definido su vida durante tanto tiempo? ¿Cómo reconstruiría su identidad, su vida? Camila sabía que tenía que escapar, que su vida dependía de ello. Pero tomar ese paso significaba enfrentarse a lo desconocido, a un futuro que le parecía tan aterrador como el presente. Con un suspiro profundo, volvió a mirar el teléfono. Santiago había dejado un mensaje unas horas antes, asegurándole que estaban avanzando, que la situación legal con Tomás pronto se resolvería. Pero Camila todavía no estaba lista para creer que la libertad era una opción real. Con el paso de los días, el vínculo entre Santiago y Camila comenzó a transformarse en algo mucho más profundo que la mera relación entre protector y protegida. Santiago, inicialmente movido por su deseo de salvarla de Tomás, pronto se dio cuenta de que lo que sentía por Camila iba más allá de una simple obligación moral. Había algo en su fragilidad, en su lucha interna, que lo conmovía de una manera que nunca había experimentado antes. Por su parte, Camila, aunque seguía recelosa y aterrada por su pasado, comenzó a sentir una confianza creciente en Santiago. Era la primera vez, en años, que alguien la veía más allá de sus heridas y su miedo. Santiago no la trataba como una víctima, ni intentaba imponer soluciones sin escucharla. Al contrario, la dejaba hablar, la dejaba decidir, y eso le dio un poder que hacía mucho tiempo había perdido. Una tarde, mientras tomaban café en el balcón del apartamento de Camila, una pequeña charla entre ambos se convirtió en un momento revelador. Santiago, después de un largo silencio, la miró a los ojos y le dijo con una sinceridad que no pudo ocultar: «Sé que no será fácil, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, Camila. No solo para ayudarte con Tomás, sino, para ti. No tienes que cargar con esto sola». Camila lo miró, sus manos temblorosas alrededor de la taza. Era difícil para ella aceptar ese tipo de palabras, porque durante años había aprendido que las promesas de los hombres podían convertirse en armas. Sin embargo, con Santiago, algo era diferente. Su voz no la hacía sentir atrapada, no la hacía sentir que debía algo. Por primera vez, sentía que alguien la comprendía, que veía quién era realmente detrás de todas las cicatrices. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho», susurró, su voz quebrada, mirando al suelo. «No sé si alguna vez podré compensarte por todo esto». Santiago negó con la cabeza y se inclinó hacia adelante, su expresión suave pero decidida. «No tienes que compensarme nada. No se trata de eso. Quiero que encuentres tu paz, que puedas vivir sin miedo. Si puedo ayudarte a conseguir eso, es suficiente para mí». Esas palabras resonaron en Camila de una manera que nunca antes había experimentado. Un calor suave, casi olvidado, comenzó a llenar el vacío que el miedo había dejado durante tanto tiempo. Aunque todavía estaba rota por dentro, una parte de ella se sentía menos sola, menos condenada. Sin embargo, a pesar de esa creciente conexión, el trauma pasado de Camila seguía siendo una barrera insuperable en muchos aspectos. A veces, cuando Santiago se acercaba demasiado, ella se retraía, aún temerosa de lo que un hombre podía hacer cuando tenía demasiado control sobre su vida. Los fantasmas de Tomás seguían presentes, y por mucho que confiara en Santiago, no podía evitar sentir que, en cualquier momento, todo podía desmoronarse. Había noches en las que despertaba sobresaltada, temiendo que Tomás apareciera en la puerta, y Santiago, aunque intentaba consolarla,
entendía que esa lucha interna no desaparecería de la noche a la mañana. «Estoy aquí», le decía suavemente, mientras la abrazaba después de una pesadilla. «No voy a dejar que te pase nada». Camila quería creerle, quería aceptar ese refugio que Santiago le ofrecía, pero sabía que, por mucho que quisiera confiar completamente, todavía había un largo camino por delante. Sus cicatrices eran profundas, y aunque el amor y la confianza estaban empezando a crecer entre ambos, el miedo seguía siendo una sombra que no podía ignorar. La desesperación de Tomás se había vuelto incontrolable. Después de haber perdido todo poder sobre Camila, su única respuesta fue recurrir a la venganza. Incapaz de aceptar que ella se alejaba de él y más aún con la creciente presencia de Santiago en su vida, Tomás comenzó una campaña de difamación destinada a destruir lo único que a Camila le quedaba: su carrera como fotógrafa. Sabía que atacar su vida profesional sería el golpe más devastador. Los rumores empezaron a circular en el sector, insidiosos y crueles. Algunos decían que Camila era irresponsable, que llegaba tarde a los eventos, otros que robaba dinero de los clientes o que era incapaz de manejar proyectos importantes. Todo esto, por supuesto, era falso, pero el veneno de las palabras de Tomás se expandía rápido, infectando la percepción de muchos clientes potenciales. Además, algunos proveedores clave comenzaron a romper contratos con ella, temerosos de asociarse con alguien que, según los rumores, no tenía una ética profesional confiable. Camila, al enterarse de los rumores, sintió que el mundo se derrumbaba nuevamente. Por más que intentara distanciarse de Tomás, él siempre encontraba una manera de seguir controlando su vida, y ahora lo hacía desde las sombras, saboteando todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Las noches sin dormir volvieron, y el estrés comenzó a afectar su trabajo. Incluso algunos amigos y colaboradores cercanos comenzaron a dudar de su versión, ya que la presión de los rumores era demasiado. «No puedo más, Santiago», dijo Camila una tarde, cuando todo parecía caer en picada. «Está arruinando mi vida, otra vez. No importa cuánto me aleje de él, siempre encuentra una forma de destruirme». Santiago, furioso por las tácticas cobardes de Tomás, sabía que no podía quedarse quieto. Usar la manipulación y los rumores para aplastar a Camila era algo que no estaba dispuesto a permitir. Decidido a detener esa campaña de odio, Santiago movilizó todos sus recursos. Su red de contactos en el mundo empresarial y legal era vasta, y no iba a permitir que el veneno de Tomás siguiera propagándose. «Escucha, Camila», dijo Santiago, tomándola suavemente de la mano. «No voy a dejar que esto siga así. Él puede intentar arruinarte, pero no sabe con quién se está metiendo. Vamos a luchar contra esto, y te prometo que su juego va a terminar». Santiago contactó a los mejores abogados de su firma, así como a influyentes figuras del sector de eventos y fotografía. Su misión era clara: limpiar el nombre de Camila y exponer las mentiras que Tomás había difundido. A través de su poder e influencia, logró que varios clientes clave hicieran declaraciones públicas apoyando la profesionalidad de Camila, revirtiendo el daño que los rumores habían causado. También se aseguró de que los medios de comunicación locales empezaran a publicar la verdad sobre los éxitos de Camila, dejando claro que los rumores no tenían fundamento. El impacto fue inmediato. Los rumores empezaron a desvanecerse, y poco a poco, la reputación de Camila fue restaurándose. Aquellos que habían dudado de ella se dieron cuenta de que todo había sido una farsa orquestada por Tomás. Santiago, en su papel de escudo, se aseguró de que nada más pudiera dañarla. Sin embargo, sabían que la lucha aún no había terminado. Aunque Tomás había sido silenciado momentáneamente, la sombra de su venganza todavía acechaba en la distancia. «Gracias, Santiago», dijo Camila una noche, después de que recibiera su primer nuevo contrato desde que los rumores comenzaron. «No sé qué hubiera hecho sin ti». «No tienes que agradecerme», respondió él, mirándola con calidez. «Esto es solo el comienzo. Tomás no va a ganar esta batalla». Camila, con el respaldo inquebrantable de Santiago y con una fuerza interior que no había sentido en años, finalmente tomó la decisión que había estado postergando por tanto tiempo: enfrentar a Tomás legalmente y pedir el divorcio. Sabía que este paso marcaría el comienzo de una batalla larga y dolorosa,
pero también entendía que era el único camino hacia su libertad. Ya no había vuelta atrás. Santiago la acompañó al bufete de abogados, donde se redactaron los documentos necesarios. Mientras firmaba los papeles, Camila sintió una mezcla de alivio y miedo. Al fin estaba tomando control de su vida, pero también era consciente de que Tomás no lo aceptaría fácilmente. Él nunca había tolerado perder, y mucho menos a ella. Cuando Tomás recibió la notificación de la demanda de divorcio, la furia que lo consumió fue palpable. No podía creer que Camila, su posesión más preciada, hubiera tenido el coraje de desafiarlo de esa manera. Para él, no se trataba solo de perder a su esposa, era una cuestión de poder, de control. Y estaba perdiéndolo todo. Desesperado, Tomás se lanzó en una espiral de venganza aún más oscura. Aumentó sus intentos de sabotear la carrera de Camila, tratando de minar cualquier oportunidad profesional que se le presentara. Usó su red de contactos para intentar desprestigiarla en los tribunales, contrató a abogados dispuestos a atacar su carácter y envió amenazas a través de terceros, esperando que el miedo la hiciera retroceder. «No voy a dejar que esto termine así, Camila», le dijo Tomás durante una tensa llamada telefónica. «Te arrepentirás de haber tomado esta decisión. Te destruiré. No dejaré que tengas nada». Pero esta vez, Camila ya no estaba sola. Santiago había previsto los movimientos de Tomás y había tomado medidas para protegerla. Con la ayuda de sus abogados, contrarrestó cada ataque legal y reunió pruebas del abuso emocional y físico que Camila había sufrido durante años. El caso de divorcio, lejos de ser una simple disolución matrimonial, se estaba convirtiendo en una batalla judicial por la dignidad de Camila. A medida que el proceso avanzaba, Camila, aunque agotada por la presión de las audiencias y las constantes tácticas de intimidación de Tomás, empezó a sentir algo diferente: empoderamiento. Ya no era la mujer frágil que había estado paralizada por el miedo. Con cada comparecencia ante el juez, con cada testimonio sobre el abuso que había soportado, Camila se sentía más fuerte, más firme en su convicción de que merecía una vida mejor. «No te preocupes», le dijo Santiago una noche, después de una difícil jornada en el tribunal. «Estás haciendo lo correcto. Esto es lo que necesitabas para recuperar tu vida». «Lo sé», respondió ella, con una leve sonrisa. «Pero no pensé que sería tan duro». «Lo será por un tiempo más, pero al final, esto terminará. Y tú serás libre», Santiago la miró con determinación. «Y Tomás no podrá hacerte más daño». Tomás, al darse cuenta de que sus intentos de destruir a Camila estaban fracasando, intentó una última jugada desesperada: arruinar todo lo que ella amaba. Sabotajes, amenazas veladas a los pocos amigos que le quedaban, incluso intentos de atacar la relación entre Santiago y ella. Pero lo que Tomás no había entendido era que Camila, esta nueva Camila, ya no se quebraría ante sus ataques. Esta vez, no estaba luchando sola. Finalmente, después de meses de batallas legales y tormentos emocionales, Camila logró lo que durante tanto tiempo había parecido inalcanzable: su libertad. El divorcio se concretó, y con él, el control que Tomás había ejercido sobre su vida quedó roto para siempre. La justicia, aunque lenta, había prevalecido, y con el apoyo de Santiago, sus amigos y un equipo legal comprometido, Camila salió de ese oscuro capítulo de su vida con la cabeza en alto. Ya no era una víctima, era una sobreviviente. Los días posteriores a la sentencia final fueron de calma y reflexión. Camila decidió alejarse de todo por un tiempo, incluyendo su relación con Santiago. Sabía que necesitaba espacio para reconstruirse, para redefinir quién era sin la sombra de Tomás asfixiándola. A pesar de los profundos sentimientos que había desarrollado por Santiago, no estaba lista para saltar de una relación a otra. Quería aprender a estar consigo misma, a sentirse completa y libre sin depender de nadie. «Te agradezco por todo, Santiago», le dijo una tarde, mientras caminaban por los viñedos de Mendoza, el lugar donde sus caminos se habían cruzado por primera vez. «No sé cómo hubiera podido salir de todo esto sin tu apoyo, pero necesito tiempo. Necesito encontrarme a mí misma». Santiago, que había esperado que este momento llegara, sonrió con ternura. Sabía que ella tenía razón.
Habían pasado por muchas cosas juntos, pero también entendía que Camila necesitaba sanar completamente antes de dar el siguiente paso. Lo sé, Camila, respondió con suavidad, tomando su mano. No te estoy pidiendo nada ahora. Solo quiero que seas feliz, que encuentres esa paz que tanto te mereces. Estaré aquí, cuando estés lista. Sin prisas. Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma de Camila. Sentía un profundo respeto y cariño por Santiago, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de construir su vida desde cero, a su propio ritmo. A lo largo de los viñedos, bajo el sol suave de la tarde, ambos caminaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua y de la sensación de que lo peor había quedado atrás. Con el tiempo, Camila se estableció nuevamente en su carrera como fotógrafa, esta vez con una seguridad renovada. Las puertas que Tomás había intentado cerrar se volvieron a abrir, y nuevas oportunidades surgieron. Sin la sombra de su exmarido persiguiéndola, pudo enfocarse completamente en su arte, capturando no solo la belleza de los momentos, sino también la libertad y el renacimiento que ahora definían su vida. Santiago, por su parte, continuó presente en su vida, pero sin presionar. El respeto y el cariño entre ambos florecieron de manera natural, sin la urgencia ni las expectativas que antes podrían haber pesado sobre ellos. Sabían que el tiempo les daría la oportunidad de explorar lo que sentían, pero también sabían que ambos necesitaban sus propios espacios para crecer como individuos. Un año después, se volvieron a encontrar en el mismo viñedo donde todo había comenzado. Las risas eran más ligeras, las heridas más cicatrizadas, y el futuro se veía más brillante que nunca. Mientras caminaban entre los viñedos, Santiago la miró a los ojos y sonrió. Creo que el tiempo finalmente está de nuestro lado, dijo, con una calidez que hizo que Camila sonriera también. Sí, lo está, respondió ella, sintiendo en su corazón que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le ofrecía una verdadera promesa de esperanza. Con una mezcla de amor, respeto y paciencia, ambos entendieron que el futuro que habían soñado estaba por construirse, esta vez, desde un lugar de fortaleza y confianza mutua. Y así, bajo el cielo azul de Mendoza, en el mismo lugar donde todo había comenzado, la historia de Camila y Santiago no llegó a su final, sino a un nuevo comienzo. Lleno de posibilidades y con la promesa de un amor que florecería cuando el momento fuera el correcto. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.